Aquel martes comenzó como cualquier otro, pero para Olivia Ashes, era todo menos común. Era su tercer día en la nueva escuela, en una ciudad pequeña donde todo parecía ya tener dueño, los lugares, los temas, las sonrisas e incluso las verdades. Entró al salón con la mochila aún oliendo a plástico nuevo y un cuaderno en el que, en la portada, pegaba con orgullo una calcomanía de la NASA. Se sentó en la tercera fila, intentando mezclarse, pero sus trenzas, su forma de hablar y sobre todo, la manera en que portaba su propio orgullo, no pasaban desapercibidos. Cuando la profesora pidió a la clase que se presentara y contara algo sobre sus familias, Olivia no dudó. Dijo con firmeza: mi madre es científica de la NASA y lidera la misión Artemis. El salón cayó en un silencio extraño. Un segundo después, surgieron risitas contenidas, miradas desviadas y, finalmente, la voz de la profesora interrumpiendo: Olivia, aquí se dice la verdad, ¿vale? Fue como si el suelo desapareciera bajo los pies de la niña. La frase de la profesora, dicha con ese tono dulce que disfrazaba un juicio severo, provocó verdaderas carcajadas en toda la clase. Olivia intentó sonreír, pero su rostro no le correspondió. Se quedó allí, mirando su cuaderno, como si pudiera desvanecerse entre las líneas. La profesora continuó la clase como si nada hubiera pasado, ignorando el evidente malestar, como si esa humillación fuese una lección de realidad. Olivia pasó el resto del día en silencio, sin atreverse a levantar la mirada. Durante el recreo, escuchó a una niña en el baño: mentir para llamar la atención no te hará ser aceptada, ¿sabías? Se lavó la cara con agua fría, tragándose todo en seco. Nadie allí sabía que, esa misma tarde, la escuela recibiría una charla sorpresa sobre ciencia y exploración espacial. Y mucho menos que quien cruzaría esa puerta, poco después de las 3 de la tarde, sería Maya Ashes, la mujer que todos creían imposible de ser real. Cuando Maya entró al salón, vestía un mono azul de la NASA con la credencial colgando del pecho y el cabello recogido en un moño firme. El silencio fue inmediato. La profesora, que hasta ese momento coordinaba todo con esa postura segura, perdió la voz por un segundo. Algunos alumnos abrieron los ojos con asombro, otros murmuraron entre sí. Olivia, que ni siquiera sabía de la visita sorpresa de su madre, abrió los ojos también, pero por otro motivo. Por dentro, un torbellino de emociones mezclaba sorpresa, alivio y algo que aún no sabía nombrar, pero que más tarde entendería como justicia. Maya no dijo nada de inmediato. Caminó hasta el centro del salón, miró a su alrededor y con una sonrisa contenida, preguntó: ¿puedo comenzar? Cuando la profesora logró asentir, Maya empezó a hablar sobre la misión Artemis, sobre cómo lideraba un equipo de ingenieros en Houston y sobre cómo la ciencia era una herramienta para cambiar el mundo. El salón estaba hipnotizado. Pero no fue solo la charla lo que capturó la atención de todos. Fue la manera en que Maya citó a Olivia con naturalidad, diciendo: mi hija me inspira cada día con sus ideas locas sobre cohetes y su afán por aprender. Esas palabras, pronunciadas con tanta ligereza y verdad, cortaron el aire como una suave cuchilla. La profesora trató de mantener la compostura, pero su rostro denunciaba el bochorno. La clase terminó con aplausos, no solo por la charla, sino por algo más difícil de explicar: un sentimiento colectivo de vergüenza y admiración. Después de que todos se fueron, Maya se acercó a su hija, que seguía sentada. Olivia se levantó despacio, y las dos se abrazaron en silencio. No fue un abrazo triunfal, fue un abrazo necesario. Y allí, en ese gesto contenido, Olivia comenzó a recuperar algo que habían intentado robarle esa mañana: la certeza de que tenía el derecho de ocupar cualquier espacio, con orgullo de su historia. Al día siguiente, Olivia entró a la escuela diferente. No es que todo se hubiera resuelto mágicamente, las miradas seguían allí, pero habían cambiado de tono. Ahora venían cargadas de curiosidad, tal vez un poco de culpa. Algunos compañeros se acercaron, preguntaron cosas sobre cohetes, sobre la NASA, sobre cómo era tener una madre famosa. Pero Olivia no estaba allí para hacer celebridad. Quería ser tomada en serio. Empezó a pasar más tiempo en la biblioteca, pidió libros sobre propulsión, devoró vídeos y artículos como si se estuviera preparando para algo, y lo estaba. Cuando la profesora anunció la feria de ciencias para dentro de 3 semanas, Olivia vio una oportunidad de demostrar que no era solo la hija de Maya.
era Olivia Hayes. Y tenía algo que decir. En las semanas que siguieron, se sumergió de lleno en el proyecto. Eligió un tema audaz, propulsión iónica, un tipo de tecnología utilizada en sondas espaciales reales. La mayoría de los alumnos eligió volcanes en maqueta, circuitos simples, robots hechos con piezas de Lego. Pero Olivia quería más. Reunió piezas reutilizadas, usó aluminio de una vieja lonchera, compró algunos componentes con la ayuda de su madre y ensambló, sola, un modelo funcional de motor iónico en miniatura. No era perfecto, pero funcionaba, y eso ya era mucho más de lo que esperaban de ella. Cada día, anotaba los errores, ajustaba el modelo, lo probaba de nuevo. No se trataba de demostrar algo a la profesora o a los compañeros. Se trataba de demostrarse a sí misma que podía ir más allá de lo que decían que era. El día de la feria, el gimnasio de la escuela se llenó de mesas cubiertas con cartulinas de colores, frascos de slime, botellas PET transformadas en filtros de agua y sistemas solares de poliestireno. La mesa de Olivia llamaba la atención de inmediato. Junto a un panel sencillo, hecho a mano, estaba el motor montado con cuidado, cables soldados con precisión y una pequeña fuente alimentando el dispositivo. Pero lo que realmente marcaba la diferencia era el brillo en sus ojos mientras explicaba su funcionamiento. Hablaba con seguridad, sin exagerar, con un vocabulario técnico y claro. Los jurados, entre ellos 2 profesores de física y un representante de la Secretaría de Educación, se detuvieron más tiempo en su mesa. Hicieron preguntas difíciles. Olivia respondió a todas, sin arrogancia, pero con firmeza. Sabía lo que decía. Y sabía lo mucho que había luchado para estar allí. Mientras tanto, la profesora que la humilló semanas antes observaba a lo lejos. En su rostro, una mezcla de orgullo contenido y evidente incomodidad. Quizás estaba asimilando su propia postura, o tal vez se sorprendía ante lo que la alumna a quien había desacreditado había construido. Cuando los jurados anunciaron a los ganadores, el gimnasio se quedó en silencio. En tercer lugar, un robot que se movía solo. En segundo, un proyecto sobre energía solar. Y en primer lugar, con mención especial por innovación, claridad técnica y creatividad, Olivia Hayes, con el proyecto de propulsión iónica para microsondas espaciales. Los aplausos estallaron, algunos sinceros, otros contagiados por el momento. Olivia subió al escenario con el cuerpo tembloroso, pero la cabeza en alto. No lloró. Sonrió y sostuvo el certificado como quien sostiene algo más que papel, sostenía allí el respeto que intentaron negarle. Después de la premiación, la escuela nunca volvió a ser la misma, pero no de la manera romántica que se espera. Algunos compañeros comenzaron a tratar a Olivia con cierto distanciamiento, como si ya no supieran dónde encajarla. Ya no era la nueva rara, pero tampoco era simplemente una más. Se convirtió en referencia, lo cual, en un ambiente donde nadie quiere destacar, puede ser solitario. Pero Olivia lo enfrentaba con una madurez que impresionaba hasta a los adultos. Empezó a ayudar a otros alumnos con sus proyectos, explicaba fórmulas sin arrogancia, prestaba libros. Poco a poco, fue formando vínculos verdaderos con quienes veían más allá del estereotipo. Ganó respeto, pero sobre todo comenzó a construir relaciones basadas en la confianza y el intercambio, algo que no esperaba encontrar tan pronto en ese lugar. Una tarde cualquiera, ya semanas después de la feria, la profesora se acercó a ella en el patio. Se sentó a su lado sin decir mucho, solo sosteniendo un cuaderno. Después de unos segundos en silencio, dijo: «Estoy releyendo algunas cosas sobre la misión Artemis. Vi una charla de tu madre en internet». Olivia solo asintió, sin saber qué responder. La profesora continuó: «Creo que debería haberte escuchado desde el principio». No hubo una disculpa formal. Pero para Olivia, eso bastaba. No por la profesora, sino por ella misma. Porque entendió que lo que más importa no es el reconocimiento de los demás, sino no dejarse moldear por lo que intentan decir que eres o no eres. La conversación terminó allí mismo, de forma sencilla. Y eso, para ella, ya marcó una gran diferencia respecto al día en que todo comenzó. Esa misma noche, en casa, Olivia se sentó en el balcón con Maya. Era raro verlas tan calladas juntas. Maya notó que algo rondaba por la cabeza de su hija y preguntó:
con esa calma típica de quien sabe el momento adecuado para hablar, ¿está todo bien por dentro? Olivia respiró hondo antes de responder. Dijo que al principio había sentido mucha rabia, un gran deseo de demostrarle a todo el mundo que estaban equivocados. Pero ahora era diferente. Ya no quiero ser la excepción, mamá. Quiero que otras personas como nosotras también puedan ser vistas. Maya sonrió, como quien se ve reflejada en un espejo muchos años más joven. Su hija no quería solo ganar, quería transformar. Y allí, en esa conversación de fin de día, nacía una motivación nueva. Más profunda. Olivia no quería únicamente ocupar un espacio. Quería abrir espacio. Al día siguiente, llevó un cartel a la escuela con la propuesta de crear un grupo de estudio abierto para cualquier alumno interesado en ciencia y tecnología. Lo pegó en la pared del pasillo y escribió debajo, con letra firme, todos son bienvenidos, sin excepción. Al principio, solo aparecieron 2 niños de 6º grado, tímidos, que querían construir cohetes con botellas PET. Luego, llegaron otros. Algunos por curiosidad, otros porque ya sabían quién era Olivia y querían aprender de ella. El grupo fue creciendo despacio, sin estructura oficial, pero con un propósito claro, hacer el conocimiento accesible. La escuela, que antes parecía tan cerrada, comenzó a abrirse. Y Olivia, que había sido objeto de burlas y desprecio, ahora era un puente entre mundos que antes ni se cruzaban. Con el pasar de las semanas, el grupo comenzó a adquirir vida propia. Olivia enseñaba lo que sabía, pero también aprendía de los demás. Había un niño que adoraba la robótica y ayudaba a construir sensores con chatarra. Había una niña que era experta en matemáticas y ayudaba a resolver cálculos difíciles. Eso hizo a Olivia feliz de una manera diferente, no se trataba de destacar individualmente, sino de construir algo colectivo. La sala de lectura se convirtió en un punto de encuentro, e incluso la directora apareció un día para ver qué estaba pasando. Se sorprendió al ver alumnos de diferentes clases, edades y estilos trabajando juntos. Y se sorprendió aún más al saber que todo había empezado con la iniciativa de una alumna de 12 años que, semanas antes, había sido desacreditada públicamente por una de las propias educadoras de la escuela. Pero nada de eso fue fácil ni exento de tropiezos. Algunos días, el grupo era ignorado, en otros, se reían de los encuentros. Una vez, garabatearon en el cartel en la pared la palabra mentirosa. Olivia lo vio, respiró hondo y pegó otro. Más grande. Esta vez, escribió debajo, las mentiras se borran. El conocimiento, no. No respondió con ira. Respondió con acción. Así era como enfrentaba todo, con actitud y constancia. Maya, observando desde lejos, sentía orgullo, pero también una preocupación silenciosa. Sabía que el mundo no siempre sería justo, pero veía en su hija una fuerza que ni siquiera el prejuicio podía derribar. Y eso, más que cualquier premio, era lo que más la emocionaba. Fue el final de ese semestre cuando la escuela decidió organizar una presentación especial con los proyectos del grupo de estudio liderado por Olivia. No era una feria competitiva, no había jurados ni trofeo, era solo una tarde para compartir ideas. Pero para ella, eso significaba mucho. Preparó una pequeña intervención de apertura, con la ayuda de su madre, pero prefirió no ensayar demasiado. Quería ser ella misma, como siempre lo había sido. Cuando subió al pequeño escenario montado en el patio, vio rostros que nunca imaginó ver allí, padres, profesores, compañeros que nunca le habían hablado. La profesora que antes dudaba de todo estaba en la primera fila, mirando con sincera atención. Olivia contó un poco la trayectoria del grupo, agradeció a quienes creyeron en ella y terminó diciendo, aquí aprendimos que nadie es demasiado pequeño para tener grandes ideas. Fue aplaudida, pero lo que importaba para ella era otra cosa, fue escuchada. En ese momento, algo se consolidó en su interior. Olivia comprendió que su historia, por más difícil que hubiera sido, no era solo suya. Era el reflejo de tantas otras que permanecen en silencio antes de comenzar. Entendió que cargar el nombre de su madre con orgullo no era una sombra, era una luz que podía sumar a la suya propia. Y también comprendió que el conocimiento es un arma poderosa contra cualquier tipo de exclusión.
No cambió el mundo entero en ese semestre, pero sí cambió el pequeño universo a su alrededor. Y eso, sabía, ya era un comienzo real. Cuando regresó a casa esa noche, con el viento acariciando su rostro y el corazón ligero, pensó en todo lo que había vivido desde el primer día en esa escuela. Y sonrió. Porque, a pesar de todo, no permitió que nadie apagase lo que ella sabía que era verdad. Poco tiempo después, la historia de Olivia comenzó a circular fuera de los muros de la escuela. Primero, fue una publicación sencilla hecha por la directora en el sitio web de la institución, elogiando la iniciativa del grupo de estudio. Luego, llegó una invitación para participar en una entrevista en una radio local. Olivia fue, nerviosa pero decidida. Habló sobre ciencia, sobre ser hija de una mujer inspiradora, y sobre lo difícil, pero no imposible, que es romper barreras que muchos ni siquiera se dan cuenta que han construido. Fue allí donde escuchó por primera vez a alguien decir que se había sentido representado por ella. Un oyente llamó a la radio y dijo que su hija, también negra, siempre había amado la astronomía, pero creía que ese mundo no era para ella. Ahora quiere ser como la Olivia, dijo la madre, emocionada. Y en ese instante, Olivia comprendió que su camino ya iba mucho más allá de lo que imaginaba. A partir de entonces, se abrieron nuevas puertas. No de fama, sino de propósito. Fue invitada a participar en un proyecto estatal de incentivo a la ciencia en las escuelas públicas. Comenzó a visitar otras instituciones, a hablar con otros alumnos, a contar su historia sin adornos, sin rencores, pero con verdad. Y en cada lugar al que iba, encontraba a alguien que también había sido desacreditado. Personas que albergaban grandes sueños, pero que se topaban con muros invisibles hechos de prejuicio, desconfianza o falta de oportunidades. Olivia no traía soluciones predefinidas. Traía ejemplo. Y eso bastaba. Tenía solo 12 años, pero ya comprendía lo que muchos adultos pasan toda la vida intentando aprender, que la transformación no empieza con que otros crean en ti. Empieza cuando tú no dejas de creer en ti mismo, incluso cuando nadie más lo hace. En una de las últimas presentaciones del año, en una escuela vecina, invitaron a Olivia a hablar no sobre ciencia, sino sobre superación. Al principio dudó. Dijo que no era conferencista, que solo quería estudiar, seguir su camino. Pero en el fondo, sabía que cada vez que contaba su historia, ayudaba a alguien a reconocerse en ella. Subió al escenario con la bata del grupo de estudio estampada con el nombre, Proyecto Artemis Jr., bautizado por ella en homenaje a su madre y a su propio comienzo. Habló sobre el día en que fue humillada, sobre cómo casi creyó que mentir era más fácil que enfrentar las risas de los demás. Dijo que fue difícil, que dolió, pero que valió la pena. Y que, si alguien allí estaba pasando por algo similar, debía seguir adelante. Porque, a veces, lo que parece imposible para quien observa desde afuera, es solo el comienzo de algo mucho mayor para quien decide no rendirse. Al final de su intervención, una niña bajita, con grandes gafas, se acercó a ella con un cuadernito en la mano. Dijo que quería ser ingeniera aeroespacial, pero que nadie la tomaba en serio. Olivia se arrodilló, la miró a los ojos y dijo, sin titubear, entonces empieza. De la manera que puedas. Porque si sabes lo que quieres, ya estás mucho más cerca de lo que imaginas. Fue en ese instante cuando Olivia se dio cuenta de lo que se había convertido. No solo en una estudiante dedicada o en la hija de una científica, sino en una referencia. Un punto de inflexión en la vida de otras personas. Y, sobre todo, alguien que no necesitó levantar la voz para ser escuchada, solo se negó a que la callaran. Años más tarde, Olivia recordaría aquel primer día en la escuela con una claridad casi incómoda. No por el bochorno en sí, sino por lo que aquello desencadenó. La vergüenza se transformó en impulso. La rabia se volvió enfoque. Y la humillación, por más cruel que hubiera sido, se convirtió en una especie de catalizador. No se trataba de romantizar el dolor, sino de reconocer la fuerza que surgió de él. La imagen de su madre entrando al salón con la credencial de la NASA se volvió un recuerdo que ella llevaría con orgullo, pero también como advertencia. El mundo aún intenta medir a las personas por estereotipos, y muchas veces, quien más tiene que ofrecer es quien más necesita gritar para ser escuchado. Olivia eligió no gritar. Eligió mostrar.
Y eso fue lo que marcó toda la diferencia. Hoy, quien ve a Olivia dictando conferencias en universidades, liderando investigaciones o inspirando a jóvenes en comunidades periféricas, quizás no imagine a la niña que fue desacreditada a los 12 años. Pero ella recuerda. Recuerda cada rostro que se rió, cada silencio que dolió y cada elección que hizo para mantenerse en pie. No para demostrar algo a los demás, sino para demostrarse a sí misma que nadie define hasta dónde puede llegar. La historia de Olivia Ashes no es sobre un momento de gloria. Es sobre la fuerza de resistir cuando todo parece estar en contra. Sobre saber quién eres, incluso cuando el mundo entero insiste en decir lo contrario. Y sobre cómo una verdad vivida con coraje tiene el poder de silenciar hasta el prejuicio más arraigado. Poco tiempo después, la historia de Olivia comenzó a circular fuera de los muros de la escuela. Primero, fue una publicación sencilla realizada por la directora en el sitio web de la institución, elogiando la iniciativa del grupo de estudio. Luego, llegó una invitación para participar en una entrevista en una radio local. Olivia fue, nerviosa pero decidida. Habló sobre ciencia, sobre ser hija de una mujer inspiradora, y sobre lo difícil, pero no imposible, que es romper barreras que muchos ni siquiera se dan cuenta que han construido. Fue allí cuando escuchó por primera vez a alguien decir que se había sentido representado por ella. Un oyente llamó a la radio y dijo que su hija, también negra, siempre había sentido fascinación por la astronomía, pero creía que ese mundo no era para ella. Ahora quiere ser como la Olivia, dijo la madre, emocionada. Y en ese instante, Olivia entendió que su camino ya iba mucho más allá de lo que había imaginado. A partir de entonces, se abrieron nuevas puertas. No de fama, sino de propósito. Fue invitada a participar en un proyecto estatal de incentivo a la ciencia en las escuelas públicas. Empezó a visitar otras instituciones, a conversar con otros alumnos, a contar su historia sin adornos, sin rencores, pero con sinceridad. Y en cada lugar al que iba, encontraba a alguien que también había sido desacreditado. Personas que albergaban sueños grandes, pero que se topaban con muros invisibles hechos de prejuicio, desconfianza o falta de oportunidades. Olivia no traía soluciones prefabricadas. Traía ejemplo. Y eso era suficiente. Tenía apenas 12 años, pero ya comprendía lo que muchos adultos pasan toda la vida tratando de aprender, que la transformación no empieza cuando otros creen en ti. Empieza cuando tú no dejas de creer en ti mismo, incluso cuando nadie más lo hace. En una de las últimas presentaciones del año, en una escuela vecina, invitaron a Olivia a hablar no sobre ciencia, sino sobre superación. Al principio, dudó. Dijo que no era conferencista, que solo quería estudiar y seguir su camino. Pero en el fondo, sabía que cada vez que contaba su historia, ayudaba a alguien a reconocerse en ella. Subió al escenario con la bata del grupo de estudio que llevaba estampado el nombre, Proyecto Artemis Jr., bautizado por ella en homenaje a su madre y a su propio comienzo. Habló sobre el día en que fue humillada, sobre cómo casi creyó que mentir era más fácil que enfrentar las risas de los demás. Dijo que fue difícil, que dolió, pero que valió la pena. Y que, si alguien allí estuviera pasando por algo parecido, debía continuar. Porque a veces, lo que parece imposible para quien lo observa desde fuera, es solo el comienzo de algo mucho mayor para quien decide no rendirse. Al terminar su intervención, una niña bajita, con grandes gafas, se acercó a ella con un cuadernito en la mano. Dijo que quería ser ingeniera aeroespacial, pero que nadie la tomaba en serio. Olivia se arrodilló, la miró a los ojos y dijo, sin dudar, entonces empieza. De la manera que puedas. Porque si sabes lo que quieres, ya estás mucho más cerca de lo que imaginas. Fue en ese instante cuando Olivia se dio cuenta de lo que se había convertido. No solo en una estudiante dedicada o en la hija de una científica, sino en una referencia. Un punto de inflexión en la vida de otras personas. Y, sobre todo, alguien que no necesitó levantar la voz para ser escuchada, solo se negó a que la callaran. Años más tarde, Olivia recordaría aquel primer día en la escuela con una claridad casi incómoda. No por el bochorno en sí, sino por lo que eso desencadenó. La vergüenza se transformó en impulso. La rabia se volvió enfoque. Y la humillación, por más cruel que hubiera sido,
se convirtió en una especie de catalizador. No se trataba de romantizar el dolor, sino de reconocer la fuerza que surgió de él. La imagen de su madre entrando al salón con la credencial de la NASA se volvió un recuerdo que ella llevaría con orgullo, pero también como advertencia: el mundo aún intenta medir a las personas por estereotipos, y muchas veces, quien más tiene para ofrecer es quien más necesita gritar para ser escuchado. Olivia eligió no gritar. Eligió mostrar. Y eso fue lo que marcó toda la diferencia. Hoy, quien ve a Olivia ofreciendo conferencias en universidades, liderando investigaciones o inspirando a jóvenes en comunidades periféricas, tal vez no imagine a la niña que fue desacreditada a los 12 años. Pero ella recuerda. Recuerda cada rostro que se rió, cada silencio que dolió y cada decisión que tomó para seguir en pie. No para demostrar algo a los demás, sino para demostrarse a sí misma que nadie define hasta dónde puede llegar. La historia de Olivia Ashes no es sobre un momento de gloria. Es sobre la fuerza de resistir cuando todo parece estar en contra. Sobre saber quién eres, incluso cuando el mundo entero insiste en decir lo contrario. Y sobre cómo una verdad vivida con coraje tiene el poder de silenciar hasta el prejuicio más arraigado. Si te gustan relatos llenos de emoción, sorpresas y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el siguiente vídeo con más emociones fuertes.